Masejet Ta'anit, Daf Daled Amudalef 4a, segunda línea de arriba para abajo, dice la Gemara. Veama Rabahai Tzurame Rabbanan, dámile partida de tu tecalá. ¿De qué van? De Nabat, Nabat. Dice Raba, un Talmid Jajam que es joven y estudioso e inteligente, parece una semilla que se encuentra abajo de la tierra, que en el momento que ya comienza a brotar y a sacar la plantita, ya va hasta el final y crece demasiado. Igualmente, un Talmid Jajam joven e inteligente tiene mucho futuro. Sigue siendo la Gemara. Veama Rabahai Tzurame Rabbanan de Ratah, Horaitahu de Kamerat Gela Sheneemar, loco de Barait Kaesh, Neum Hashem. Sigue siendo Raba. Tú, Talmid Jajam, que tú lo ves que tiene un temperamento un poco fuerte, un poco alto, tienes que saber de que no es él, sino es la Torah de él que le causa así. Como está escrito en el versículo, que las palabras de la Torah son como fuego y causan ese temperamento alto. Sigue diciendo la Gemara, veama Rabashe con Talmid Jajam sheno kashe que barzel, eno Talmid Jajam sheneemar ujapati shepotzet sala. Dice Rabashe, un Talmid Jajam siempre tiene que ser muy firme en lo que él piensa que hay que hacer. Uno tiene que ser firme como el hierro. Como está escrito en el versículo, que habla de la Torah, las palabras de la Torah, ujapati shepotzet sala. Parece tiene que ser como un martillo de metal que estalla a rocas. O sea, uno tiene que ser firme. Igualmente hay otra fuente para esto. Amale Rabbi Abale Rabashe. Atun mehatam matritula. Anan mehajam matritina dichtiv. Eretz asher abanea barzel. Al tikre abanea el abonea. Lo aprendimos otro versículo. Le dice Rabbi Abba. ¿Qué versículo está escrito? Eretz asher abanea barzel. Abanea se puede leer también bonea. Constructores de la tierra. ¿Quiénes son los que construyen la tierra de Israel? Son los Tamidei Jajamim. Y está escrito Eretz asher abanea, que es bonea barzel. Uno tiene que ser como hierro. O sea, que los Jajamim tienen que ser firmes en sus opiniones y decisiones. Sigue diciendo la Gemara, Mar Rabina, Filu Aji, mi baile leini shlemelef nashem benihuta sheneemar, vehacer kas milipeja begomer. Sin embargo, dice Rabina, aún así que la Torah siempre causa ese temperamento alto, siempre uno tiene que buscar bajar ese temperamento para uno siempre estar tranquilo, benihuta, no bravo, no enojado, como está escrito en Coelet, vehacer kas milipeja. Uno siempre tiene que buscar retirar lo que es el bravo, lo que es el coraje, siempre tiene que quitarlo de su corazón. Sigue diciendo la Gemara, Mar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. Dice Rabbi Shmuel bar Nachmani en nombre de Rabbi Yonatan, Shelosha sha'alu shelo keogen, Lishnaim heshivu keogen, Le'ehad heshivu shelo keogen. 3 personas le pidieron algo a Hashem, ¿sí? Le pidieron a Hashem y le pidieron de una manera incorrecta, como vamos a explicar después. Y aunque le pidieron de una manera incorrecta, a 2 de ellos les respondieron de una manera correcta y buena, y a uno de ellos les respondieron de una manera no buena, porque pidió de una manera no buena. Dice la Gemara, ¿quiénes son estas 3 personas? Ve'eluhen, Eliezer de Abraham, Eliezer, el ayudante de Abraham, Ve Shaul ben Kish, el rey Shaul, y por último, Iftach Giladi. ¿Qué pasó con cada uno? Dicen, Eliezer de Abraham dichti, ve'ayan ara shelomar eleja, atinach adech vegomer, yachol afilu chikeret, afilu suma, eshivu kehogem izdamnao Rivka. Dicen, mira, la petición de Eliezer, el ayudante de Abraham, cuando fue a buscar una muchacha para Isaac, el hijo de Abraham, le dijo a Hashem, por favor Hashem, quiero buscar a la señora que me mandes una señal, la que me dé de tomar a mí a los camellos, ¿sí? Dice, pero no pediste que sea una señora sin defectos físicos o algo por el estilo, ¿sí? Entonces y si te hubiese llegado algo así, hubiese estado bien, hubiese cumplido tu tefilas. Tú pediste que te dé de tomar a ti a los camellos, aunque tenga muchos defectos, para ti iba a ser suficiente. Y aparentemente, si te hubiese mandado a una mujer con defectos, hubieses engañado a Yitzhak, lo hubieses agarrado para Yitzhak y no hubiese sido la correcta para Yitzhak. Entonces, tu petición no fue una petición correcta, la de Eliezer, pero aún así Hashem le escuchó y le mandó a una señora correcta y mejor imposible, que era Rivka. Próximo caso es de Shaul ben Kish, el rey Shaul que pasó de Chtiv, ve'ayah ha'ish asher yakenu ya'ashrenu perano amelech osher gadol ve'bito itenlo yachul afilu eben afilu mamzer eshivo kehogem izdameno David. Está escrito que el rey Shaul dijo que el que mata a Goliat, ¿sí? El que lo mata le va a dar mucha riqueza y le va a dar a su hija para que se case con él, ¿sí? Y no dijo, mira, él dijo en general, el que lo mata. ¿Y qué pasa si hubiese sido un Ebed, que no es Yehudi, o un Mamzer, que no se puede casar con él? Está prohibido, ¿sí? Entonces tú no hiciste bien la petición. Tú dijiste, el que lo mata y lo va a casar a mi hija con él, lo va a dar riqueza. A quien sea, también un Mamzer, también un Ebed. No pediste bien, no hablaste bien, y aún así, Akadosh Baruj Hu escuchó su plegaria. ¿Sabes qué le voy a mandar a alguien? ¿Quién le mandó? ¿Quién mató a Goliat al final? David. Efectivamente, se casó con la hija de Shaul, que era Mijal. Sin embargo, el tercer caso, ahí sí pidió mal y Akadosh Baruj Hu no le respondió bien. ¿Cuál fue el caso? Con Iftach Giladi. Dichtid, ve'aya yotze asher yetze midalte beti vegomer. Yachol afilu davar tameh, eshivu shelo keogen mizdamna lo bito. Ve'ainu de kamar leunavi leIsrael hatzorien begilad imrofen sham, uchtiv, asher lo siviti velo dibarti velo alta libi,
שלא ציוויתי זה בנו של משם מלך מואב, שנאמר ויקח את בנו בכור אשר ימלוך תחתיו ויעלה עולה, ולא דיברתי זה יפתח, ולא עלתה ליבי זה יצחק בן אברהם. Dice la Gemara, el último caso fue con Iftach Giladí, cuando fue a guerrear con el pueblo de Amón, ¿sí? Él le dijo a Shemit Baraj, cuando vuelva, si vuelvo en paz, lo primero que veo que sale de mi palacio, de mi casa, voy a darlo de corbán. Y no especificó, puede ser que salga de su casa, apenas él llega, que puede ser que salga algo que es impuro, como un cerdo o un perro, que no se puede traer como corbán. Se hizo una petición incorrecta. Y al final Akadosh Baruj Hu también le respondió de una manera no bonita. ¿Qué le mandó? ¿Quién fue apenas él llegó desde la guerra salvado? ¿Quién fue la que salió? Su hija. Y tuvo que sacrificar a su hija y era algo que no era correcto hacer. ¿Por qué? Porque como sabemos que, como está escrito en Irmiao, que el Naví Irmiao le dijo al pueblo de Israel, ¿acaso no había una medicina en Gilad, que era Iftach, era de Gilad? No había un doctor para curar esa situación. O sea, básicamente, este Iftach no tenía que haber matado a su hija como corbán, podía ser a Tarán de Darim y solucionar la cosa. Significa que hizo algo incorrecto a traerla a ella como corbán. También está escrito en otro versículo, en Irmiao, Asher lo tziviti, que Akadosh Baruj Hu está hablando respecto a la gente que trae a sus hijos y los da para bodas dará. Y le dice a Akadosh Baruj Hu, esto es algo que no se debe hacer, inclusive para mí no se debe hacer. Como está escrito, Asher lo tziviti, está escrito 3 lenguajes de que no se debe hacer. Asher lo tziviti, lo diparti y lo altalipi. Inclusive para mí, dice Akadosh Baruj Hu, no pueden hacerme eso. ¿Por qué 3 veces? Dice la verdad, porque eso está hablando, se está refiriendo a 3 casos. Al hijo de Mesham Melech Moab, que está escrito que el rey de Moab dio a su hijo como corbán. Lot Dibarti se refiere a Iftach, que dio a su hija como corbán. Y por último, Lo Alta Libi se refiere a Yitzhak, el hijo de Abraham, que Abraham lo iba a hacer a Kedat Yitzhak, que Akadosh Baruj Hu nunca quería que lo maten. ¿Sí? De todas maneras, este caso, como Iftach pidió de una manera incorrecta, podía ser que salga un cerdo o un perro y tenía que traerlo y no se puede hacer como corbán. Akadosh Baruj Hu le respondió de una manera incorrecta, que salió a su hija y al final tuvo que hacerlo corbán y era de una manera incorrecta porque Akadosh Baruj Hu no estaba de acuerdo, como explicamos ahorita de 2 lugares, de que al hijo o al hijo o a la hija uno tiene que traerlo corbán para Hashem. Eso no existe, así nos dice Hashem Baraj. Sigue diciendo la Gemara, Amar Berejía, Af Knesset Israel Shala Shelo Keonu Akadosh Baruj Hu Eshiva Keoge Sheneemar ונדעה ונרדפה לדעת את השם כשחר נבחון מוצאו ויבוא כגשם לנו. אמר לקדוש ברוך הוא, ביתי, את שואלת דבר שפעמים מתבקש ובפעמים לא מתבקש, אבל אני אהיה לך דבר שמתבקש בעולם, שנאמר, יהיה קטן לישראל. Dice la Berejía, quiero que sepas que también hay otro caso más que se pidió de una manera no correcta, no de una manera bien, y aún así Akadosh Baruj Hu respondió bien. ¿Cuál fue el caso? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel le pidió a Shemit Baraj de que siempre Hashem sea para el pueblo de Israel como las lluvias para el pueblo de Israel, o sea, siempre sea para cosas buenas. Le respondió a Shemit Baraj, no me estás pidiendo bien porque la lluvia no siempre es bueno para el pueblo de Israel. En el verano no es bueno la lluvia, sí, porque daña toda la cosecha. Pero aún así, como le respondió a Shemit Baraj, yo seré para ustedes no como lluvia, como rocío. Rocío siempre es bueno para el pueblo de Israel. Otro caso también que vemos que el pueblo de Israel también pidió mal y Akadosh Baruj Hu respondió bien. De 8 a la Shelokeon, en Amrale Fanar, Ribono Sholan Simeni, Kajotama Libeja, Kajotamas de Rebeja, Marla Akadosh Baruj Hu Biti, Achoret Davar Shepainira o Paimino Nirá, Avalani, Eselach Davar Shenirá, Leolam Shenemar, Hen al Kapaim Hakotich. Dice la Gemara, el pueblo de Israel le pidió a Shemit Baraj que siempre tengamos, que siempre el pueblo de Israel, nosotros siempre estemos como sellados en el corazón de Akadosh Baruj Hu, Kiviahol. Y Akadosh Baruj Hu le dice, no, que en el corazón a veces se ve, a veces no se ve, yo te voy a llevar siempre en mis manos, ¿sí? En el hek, para que todo el mundo lo vea, siempre te voy a estar salvando. O sea, ellos pidieron no tan correcto y Akadosh Baruj Hu respondió de una manera increíble. Seguimos. En Shoalim et Geshamim, vimos en la Mishnah, en la mitad que dijimos que lo íbamos a explicar más adelante en la Gemara, y aquí es el momento que está explicando. En la Mishnah dice, casi al final, de que no se pide las lluvias, sino únicamente pegado cerca del momento adecuado de las lluvias. Svarua, Sheela ve'askara hadamiltai, Mantana, Amar Rabbi Yoshua y de Amar, Mishat anahato. Dice la Gemara al principio, entre Jajamí, mejor dicho, entendieron que cuando está escrito no se pide petición de lluvias, es lo mismo que mencionar las lluvias. ¿Se recuerdan? En la Mishnah vimos que hay mencionar, que es lo que es Mashiach Baruch Hu de Geshem, y hay pedir, que es lo que se dice en Barejale, Nuvetenta, lo matar libraja. La Gemara al principio entendían los Jajamim de que era lo mismo, y por lo tanto, cuando está escrito en la Mishnah que no se pide las lluvias, sino únicamente cerca de las lluvias, va junto pedir la petición de intentar matar va junto con Mashiach Baruch Hu de Geshem. Y si está escrito que tiene que ser junto, cerca al momento de las lluvias, ¿cuándo es el momento de las lluvias? Después de la fiesta de Sukkot. Entonces, ¿cuándo hay que empezar a pedir y a mencionar a Mashiach Baruch Hu de Geshem? Después de Sukkot, o sea, el último día de Sukkot. Entonces, como quién va la opinión, como Rabbi Yoshua, que Rabbi Yoshua dice
que vamos según que Mashiach Baruch Hu Morid Geshem se empieza a decir ¿cuándo? Se empieza a decir al final de Sukkot y no como las otras opiniones que se empieza a decir el segundo día o el sexto día como vimos ya anteriormente en los dapim anteriores. Así la Gemara entendía al principio, sin embargo, Amarle Abaya Filutema Rabbi Eliezer Sheela Lehud Asgar Lehud. Dice, no, puede ser que en verdad esta parte de la Mishnah cuadra también con la opinión de Rabbi Eliezer, que dice que Mashiach Baruch Hu Morid Geshem, que es la mención de las lluvias, se hace desde el primer día de Sukkot. Inclusive desde el primer día de Sukkot ya se hace el cambio. Pero aquí está escrito que se hace la petición cerca al momento de las lluvias, que es después de Sukkot. Dice, no, hay diferencia entre mencionar las lluvias, Mashiach Baruch Hu Morid Geshem, que eso se hace al principio de Sukkot, y pedir las lluvias. Pedir las lluvias sí se hace al final de Sukkot, que es el Barej Alenu, el Beten Tal Umatar Libraja. La Gemara trae esta misma diálogo, pero de una manera redactada diferente. Veika de hambre, Leima Rabbi Yoshua de Amar Mishatan Hato, Amar Rafilu Tema Rabbi Eliezer Sheela Lehud Asgar Lehud. Esto es una segunda versión que dice que la Gemara en verdad preguntó que puede ser que es Rabbi Yoshua, y la Gemara respondió no, es Rabbi Eliezer. O sea, igualito, pero de una manera un poco diferente. Seguimos. Dice la Gemara, Rabbi Yehuda Omer, Haover Lifnei Hateva Bejule. Vimos en la Mishnah, al final de la Mishnah, respecto al Mashiach Baruch Hu Morid Geshem, ¿sí? La opinión de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda opina que Mashiach Baruch Hu Morid Geshem se empieza a decir ¿cuándo? Se empieza a decir el último día de Sukkot en Musaf. Pero ¿cuándo se acaba de decir? Que ahí nos vamos a enfocar ahorita. Se acaba de decir el primer día de Pesach en Shachrit incluyendo. Se dice Mashiach Baruch Hu Morid Geshem. Luego en Musaf ya no se dice Mashiach Baruch Hu Morid Geshem, se empieza a decir Moridatal. Dice la Gemara, Urminu. Ad matai shoalim et hageshamim, Rabbi Yehuda omer, achi yavor ha-Pesach. Rabbi Meir omer, achi yavor Nisan. Dice la Gemara, tengo una contradicción muy fuerte. Está escrito en la Mishnah más adelante, que vamos a ver en el daf siguiente, el próximo daf. Está escrito que cuando se empieza a pedir, mejor, no cuando, hasta cuando se piden las lluvias, ¿sí? Pedir las lluvias. Dice Rabbi Yehuda, el mismo Rabbi Yehuda de antes, cuando pasa la festividad, cuando pasa Pesach, y la Gemara entiende que se refiere a cuando pasa la festividad de Pesach, o sea, hasta el final de Pesach se mencionan la petición de lluvias. Y Rabbi Meir dice, hasta que pasa el mes de Nisan. Dice, pero de todas maneras tenemos una contradicción en la opinión de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, nuestra Mishnah dice que se menciona Mashiach Baruch Hu Morid Geshem cuando se acaba de mencionar en Musaf del primer día de Pesach, ya se acaba de mencionar. La última vez que se menciona es en Shachrit. Y aquí en este Rabbi Yehuda, en la Mishnah que vamos a ver en el próximo daf, en la Mishnah siguiente está escrito que Rabbi Yehuda dice que se pide por las lluvias hasta después de Pesach. Contradicción, dice la Gemara Hasda lo kashekal y shol kan leaskir mishel shail beazin leaskir bion torishon pasik. Dice no hay diferencia entre mencionar las lluvias, que es Mashiach Baruch Hu Morid Geshem, a pedir petición de lluvias. Mencionar las lluvias es lo que está escrito en la Mishnah que estamos hablando nosotros el primer día de Pesach, en Shachrit es la última vez que se menciona y Musaf ya no se emociona. Respecto a la petición de lluvias, Betenta Lumatal Ibraja, ahí ya ahí se sigue mencionando hasta el final de Pesach. Dice la Gemara, Amar Ula, y eso es lo que está escrito en la Mishnah en Dafei, ¿sí? Dice la Gemara, no me cuadra esta respuesta. Amar Ula, Hader Rav Hasda Kashe, Kajomet Hashinam y Kashan Lena. Dice la Gemara, esta explicación que acaba de decir Rav Hasda es tan incorrecta y tan fuerte que parece como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos. O sea, que no va, que molesta. Uma Makom Sheno Shoel. Maskir, dice la Gemara, mira, no me cuadra. En el momento que no pide, ¿sí? Cuando no pide, por ejemplo, cuando empieza a mencionar, ¿sí? Recuerden que hay diferencia entre mencionar y pedir. Mencionar es Mashiach Baruch Hu Morid Geshem y pedir es Betenta Lumatal Ibraja. Cuando empieza a mencionar, comienza a mencionar en Musaf de Shemini Hagatzeret. Y en el momento que empieza a mencionar, aún no pide. ¿Por qué no pide? Porque en Yom Tov no hay Barej Alenu, no hay Betenta Lumatal Ibraja. O sea, cuando menciona, no hay petición todavía. Entonces, si cuando menciona sin haber petición, Kol Shiken, que cuando hay petición va a mencionar. Entonces, ¿cómo puede ser? Entonces, si la petición es hasta el final de Pesach, seguro que se tiene que seguir mencionando hasta después de Pesach. Entonces, no cuadra esta respuesta. Por lo tanto, dice la Gemara que en verdad esto es una discusión entre Mahloket, entre los Tanaim. ¿Cuál es la opinión de Rabbi Yehuda? El Amar Ula Tre Tanay Aliva de Rabbi Yehuda. En verdad, en Mahloket, ¿cuál es la opinión de Rabbi Yehuda? Nuestra Mishnah, la Mishnah al principio, el Masejet opina de que Mashiach Baruch Hu Morid Geshem y la petición ambos es cuando se culmina de decir el primer día de Pesach en Shachrit, la última vez que se menciona, ya Musaf ya no. Y la opinión de Rabbi Yehuda mencionada en la Mishnah que vamos a ver en la Mishnah siguiente es otra opinión que dice que se sigue mencionando Mashiach Baruch Hu Morid Geshem junto con la petición hasta el final de Pesach. Dice la Gemara, otra explicación.
para responder esta contradicción. Rabbi Yosef Amar, Mai Achi Yavor a Pesach, Achi Yavor Shliach Tzipur Rishon Yored Biyom Tov Rishon Shel Pesach. Dice la Gemara, en verdad no hay contradicción porque podemos decir, como está escrito en la Mishnah siguiente, que Rabbi Yehuda dice que se me sigue mencionando hasta que pasa Pesach, no es hasta que pasa la festividad completa de Pesach, como entendimos hasta ahorita, sino hasta que pasa el Hazán en Shachrit del primer día de Pesach. Entonces significa que cuando pasa Shachrit de Pesach ya se para de pedir. Dice la Gemara, no me cuadra. Amarle a el avión Tomika no me cuadra, porque la Mishnah siguiente está hablando de petición. Y no puede ser que en Shachrit, el primer día de Pesach, ahí se lo menciona y ya Musaf para. No hay petición, no hay Beten Talum Matar Braja, no hay Barejaleno el primer día de Pesach. En Yom Tov no hay Barejaleno. Por eso dice Rabbi Yosef, y Rabbi Yosef responde sobre esto, Amarle in, Shoel Meturgeman. Responde Rabbi Yosef, tenés razón, no hay en la Amidá, pero el Meturgeman, el que da la de la Shah, en el momento que van de la Shah, sí mencionaban y decían esa bendición. Pregunta la Gemara, no me cuadra, Meturgeman, Shoel Dabar Sheno Traich la Tzipur, dice la Gemara, pero un segundo. Aparentemente ya no llegó el momento, ya, si tú me dices que Mashiach Baruch Hu de Geshen se menciona en Shachrit y ya en Musaf del primer día ya no, es porque en verdad ya no es el día adecuado de las lluvias. Y la razón de que se menciona todavía en Arbit y Shachrit y solo se para en Musaf es porque ahí es cuando está la mayoría del público, pero en verdad ya se debería haber parado de mencionar Mashiach Baruch Hu de Geshen en el principio, pero se cambia hasta Musaf para que todo el mundo lo escuche y todo el mundo sepa que hay cambio. Pero si es así, ya no es el momento de las lluvias. Si no es el momento de las lluvias, ¿por qué el que hace la Erashá tiene que decir Barejale no intenta lo matar Braja si no es el momento de las lluvias? Si no me cuadra eso. El amejabarta que dula. Por lo tanto, la Gemara tumba esta última explicación y dice que en verdad la explicación correcta no es como Rabbi Yosef, sino como Ula, de que en realidad tenemos que decir de que es esta contradicción que hay entre las dos Mishnayot, en la Mishnah que vimos al principio del Masej y la Mishnah que vamos a ver en la Mishnah siguiente, no es contradicción porque en verdad es discusión cuál es la opinión de Rabbi Yehuda. Sigue diciendo la Gemara, Rabba Amar, Maya Cheyabor a Pesach, otra explicación, Cheyabor Zman Shchitat ha Pesach. וכי תחילתו כן סופו, מה תחילתו אף על פי שאינו מזכיר, מה תחילתו מזכיר אף על פי שאינו שואל, al סופו מזכיר אף על פי שאינו שואל. Rapa dice que en verdad no hay contradicción entre las dos Mishnayot, porque podemos decir cuando la segunda Mishnah, la Mishnah siguiente, cuando está escrito que Rabbi Yehuda dice que se para de hacer la petición cuando acaba Pesach, no se refiere cuando acaba Pesach, sino cuando acaba Pesach, no la festividad Pesach, sino cuando acaba el Korban Pesach. ¿Sí? Korban Pesach cuando se hacía el día 14 de Nisan. ¿Sí? Que en ese momento ya no se menciona más Barejalenu, no se hace más Betenta lo matar Bereja. Significa que el 14 en la mañana en Shachrit vas a decir Betenta lo matar Bereja Barejalenu y luego Minja ya no se va a decir. Según esto, petición se acaba, la última vez que se menciona es el Shachrit del 14 en la mañana y lo que es mencionar se acaba cuando, como está escrito en nuestra Mishnah, se acaba cuando se acaba en Shachrit del 15, del primer día de Pesach, es la última vez que se menciona Mashiach Baruch Hu de Geshem. ¿Y por qué esa diferencia? Dice la Gemara, mira, porque vamos el principio, perdón, de la misma manera que el principio hacia el final. De la misma manera que el principio, ¿qué decimos nosotros? Uno empieza a mencionar Mashiach Baruch Hu de Geshem. ¿Cuándo? El principio es cuando uno empieza a mencionar. ¿Cuándo uno empieza a mencionar? El octavo día de Sukkot, en Shemini Hagatzeret, como mencionó rápido en nuestra Mishnah, aunque todavía no se hace todavía Betenta lo matar y Braja, porque en Yom Tov no hay Betenta lo matar y Braja, vemos de que empieza la mención sin la petición. Igualmente al final, culmina la petición sin culminar la mención. O sea, siempre lo que es la mención empieza antes y culmina después. Amarle Abaye, Bishla matchilato maskir askaran amig ritzuy shelai. El asofó, más ritzuy shelaika, el amejabarta que deula. Sin embargo, Abaye tumba esta última explicación de Rabá también. ¿Por qué? Dice, mira, al principio yo entiendo por qué se empieza mencionando Mashiach Baruch Hu de Geshem sin pedir. Porque Mashiach Baruch Hu de Geshem, cuando tú le dices, ¿para qué lo estás diciendo? Estás mencionando y alabando a Dios de que Él trae las lluvias, ¿para qué? Para que empiece a traer su misericordia y mandar las lluvias, ¿sí? Y por eso uno puede empezar con esa mención y después la petición, porque ya cuando uno empieza con la mención empieza a calentar los motores para que traigan las lluvias, para que Akadosh Baruj Hu traiga las lluvias. Pero al final, si tú paras con la petición el 14, significa que tú opinas que ya el 14 ya no hay que pedir más después de Shachrit. Y si no hay que pedir más, ¿por qué sigues mencionando todavía Mashiach Baruch Hu de Geshem? Toda la razón que mencionas es para calentar los motores, pero ya no hay que pedir más, significa que ya no hay que calentar motores más. Entonces no debes de todavía seguir pidiendo y no debes de seguir mencionando después de que paras de pedir. Por lo tanto, esto no es una buena respuesta y tenemos que decir nuevamente como la opinión como la respuesta de Ula, de que la contradicción no es contradicción porque es Mahloket. ¿Cuál es la opinión de Rabbi Yehuda? Pero Mashiach Baruch Hu de Geshem, junto, que es la mención, junto con la petición que es Barejalenu Betenta lo matar y Braja, van siempre en conjunto. Sigue diciendo la Gemara. Amar Rabasi, amar Rabbi Yohanan. Alajá que Rabbi Yehuda. Dice Rabasi en nombre de Rabbi Yohanan. La alajá es como Rabbi Yehuda que el principio, que el momento
que uno debe comenzar a mencionar Mashiach Baruch Hu Moed Hashem es cuando es el Shemini Hagaster del octavo día de Sukkot en Musaf, como está escrito en nuestra Mishnah. Le pregunta Rapizera, amale Rapizera de Rabasiu, mi amar Rabbi Yohanan Haji, Beatran, Bishloshaim al Heshvan Shoalim et Keshamim Rabban Gamliel, Omer Beshiva Abo, ve amar Rabbi Elazar al Hake Rabban Gamliel. Dice la Gemara, ¿cómo puede ser? Está escrito en la Mishnah más adelante en Daf Yud, de que el día 3 del mes de Mar Heshvan es cuando uno empieza a pedir Etenta lo matar librajá, y Rabban Gamliel dice que es el día 7. Y dijo Rabbi Elazar sobre esto, sobre este majloket, la halajá es como quién, como Rabban Gamliel, que el día 7 es cuando se empieza a pedir, se empieza a hacer la petición de tentar de verajá. Dice la Gemara, tenemos contradicción. Tú, Rabbi Yohanan, dijiste que la halajá es como Rabbi Judá, de que aparentemente tú dijiste que la halajá es como Rabbi Judá, que el principio es el Shemini Hagatzeret. Y aquí está escrito que Rabbi Elazar dice que la halajá es como Rabban Gamliel, que es el 7 de Heshvan, que es como 2 semanas después. Dice la Gemara, amarle Gabra Karramit, no entiendo tu pregunta. Rabbi Yohanan dice que la halajá es como Rabbi Judá y Rabbi Elazar dice que la halajá es como Rabban Gamliel. Que me está preguntando uno con uno. No es el mismo Rabbi Yohanan que te dice aquí la halajá es como Rabbi Judá y aquí te dice que la halajá es como Rabban Gamliel. No, Rabbi Yohanan te dice que la halajá es como Rabbi Judá y Rabbi Elazar es el que te dijo la halajá como Rabban Gamliel. Porque es contradicción, no es pregunta. Esa es la primera respuesta. Segunda respuesta, y va y tema, lo kashya. Kalishon kaleaskir. Segunda respuesta, parecía la que vimos ya anteriormente, son dos temas diferentes. Rabbi Yohanan, cuando dice que la halajá es como Rabbi Judá, es respecto al comienzo de la mención, que es Mashiach Baruch Hu Moed Hashem. Y lo que te dice Rabbi Elazar que la halajá es como Rabban Gamliel es respecto a la petición, al Barej Aleinu Betenta lo matar librajá, que ahí es el 7 de Heshvan, 2 semanas después al momento de la mención. Sin embargo, la Gemara dice, Veja amar Rabbi Yohanan me makon shoshel maskir, dice, pero no me cuadra. ¿Por qué? Porque Rabbi Yohanan dice que el momento que pide es el momento que menciona. El momento que menciona es el momento que pide. O sea, va junto eso. Así opina Rabbi Yohanan. Entonces no podemos responder de que hay diferentes momentos para esto. Dicen, no, eso fue dicho que lo que va en conjunto, lo que va siempre paralelo, el momento de mención con la petición es respecto al final. Cuando paras de pedir, paras de mencionar. Cuando paras de mencionar, paras de pedir. Pero respecto al comienzo, sí podemos decir de que comienza Shemini Hagatzeret del octavo día de Sukkot a mencionar Mashiach Baruch Hu Moed Hashem y la petición es 2 semanas después, el 7 de Heshvan. Sin embargo, la Gemara dice, no me cuadra. Veamos Rabbi Yohanan, etchil leaskir, matchil lishol, pasag lishol, pasag mileaskir. Dice la Gemara, Rabbi Yohanan dice meforash, de que siempre la mención y la petición, la mención que es Mashiach Baruch Hu Moed Hashem y la petición Etenta lo matar librajá, siempre van juntas, ya sea para parar o ya sea para comenzar. Meforash está escrito así. Entonces dice, no puedes explicar así. Por lo tanto, la Gemara tumba esta última explicación, esta segunda explicación que dimos, y la Gemara dice otra nueva explicación. Era lokashia halan haleu. Dice la Gemara, te podemos responder otra respuesta para esta contradicción, que en realidad depende para quién. Si es para Babel o para Eretz Israel. Si es para Babel, que todavía tienen la cosecha y las frutas todavía en el campo en el mes de Tishrei, todavía no las cosecharon, sí, están todavía plantadas, están todavía pegadas a la tierra. Entonces, si cae lluvia, ¿qué pasa? Se daña, se daña todo. Entonces, ¿qué uno hace? No reza, no pide, no menciona, ni pedir, ni mencionar, ni una, hasta el 7 de Heshvan, después de que acaba el mes de Tishrei. Pero en Eretz Israel, de que ya todo el mundo cosecha en el mes de Tishrei, y al principio del mes de Tishrei ya todo el mundo está cosechando, ya sacó todo el campo. Entonces ya uno en Shemini Hagatzeret, en Sukkot, que está dentro de Tishrei, uno puede sin problema ya venir y mencionar y pedir. ¿Por qué? Porque en Eretz Israel las lluvias no van a afectar porque ya no hay frutas en el campo. Dice la Gemara, Mashna leidan de itle pere bedabra, leidunami itle bolo regalín. Dice la Gemara, un segundo. Pero también en Eretz Israel, aunque sacaron las frutas y las lluvias, puedes pedirlas en Tishrei porque no va a perjudicar a las frutas, porque ya las sacaron, ya las arrancaron, ya las cosecharon. Pero hay un problema. En Eretz Israel, todo el mundo que está en Eretz Israel va a Sukkot, va al Bet HaMikdash. Y cuando vuelven después de Sukkot, y si tú pides las lluvias, o mencionas las lluvias, vas a traer las lluvias al mundo, y va a perjudicar a la gente que quiere regresar a su casa. De la misma manera que en Babel no mencionan las lluvias porque perjudica las frutas, en Eretz Israel tampoco deberías de mencionar las lluvias, aunque no perjudica las frutas porque ya las cosecharon, pero perjudica a las personas que vuelven del Bet HaMikdash. Dice, no, Rabbi Yohanan está hablando en un caso en Eretz Israel cuando ya no hay Bet HaMikdash. Si ya no iban al Bet HaMikdash, entonces no hay, las frutas no están. ¿Por qué? Porque ya las cosecharon al principio de Tishrei. Y por otro lado no hay Bet HaMikdash, entonces no van al Bet HaMikdash, no vuelven y por lo tanto puedes pedir las lluvias de inmediato. Dice la verdad, si ya llegamos a esto, si ya llegamos a esto, a decir que no hay Bet HaMikdash, que estamos hablando después del Bet HaMikdash, podemos responder que la contradicción es en verdad no una en Babel, no que una Mishnah está hablando en Babel y otra en Eretz Israel, sino podemos decir que ambas están hablando en Eretz Israel. Pero en Eretz Israel sacan las frutas antes, y si así podías mencionar y pedir las lluvias en Sukkot, dice la Gemara,
depende. Una Mishnah está hablando en Eretz Israel cuando hay Bet HaMikdash, y si es así, aunque no hay frutas y no va a molestar las lluvias a las frutas, pero va a molestar a la gente que va al Bet HaMikdash y vuelve a sus casas. Y la otra Mishnah está hablando cuando no hay Bet HaMikdash, pero ambas están hablando en Eretz Israel. Sigue diciendo la Gemara, Va'anan de Itlan Treyome, Eji Abdinan. Dice la Gemara, bueno, volvemos a la Mishnah. ¿Qué dice la Mishnah otra vez? Como la Halajá también, se comienza a decir, a mencionar, Mashiv Aruach Umorid Geshem Geburot Geshamim, cuando el octavo día de Sukkot, Shemini Hagatzeret en Musaf. Perfecto, dice la Gemara, pero en la diáspora, que Shemini Hagatzeret hay 2 días de Yom Tov, porque no sabemos si el primer día en verdad es el octavo o es el séptimo. Por eso hacemos un día, después hacemos otro día más, porque tenemos dudas si cuál es el séptimo, cuál es el octavo. En la diáspora, que hacemos 2 días, ¿cuándo comienzas a decir, a mencionar Mashiv Aruach Umorid Geshem? En Musaf, pero Musaf ¿de qué día de Yom Tov? ¿El primer Yom Tov o el segundo día de Yom Tov del final de la Pascua de Sukkot? Amar Rav, primera opinión, Matchil be Musafim, Uposek be Mincha, Arbit be Shachrit, be Joser be Musafim. Dice Rav, te voy a decir, cuando llega Shemini Hagatzeret el primer día de Yom Tov, en Musaf del primer día de Yom Tov, ahí ya mencionas Mashiv Aruach Umorid Geshem, ¿sí? Pero ya en Mincha de ese primer día, e igualmente en Arbit y Shachrit del segundo día, paras nuevamente de Mashiv Aruach Umorid Geshem y vuelves a comenzar otra vez en Musaf, ¿sí? Del segundo día. Amar Lehu, así opina Rab. Viene Shmuel, discuta Amar Lehu Shmuel, Puku veimru leleaba, Ahash asito kodesh ta'aseu chol, el Amar Shmuel matchil be Musafim, Mincha, Uposek Arbit be Shachrit, ve Joser matchil be Musafim. Viene Shmuel y le dice, no puede ser de que cuando llega Shemini Hagatzeret el octavo día, no puede ser que en el primer día de Yom Tov tú digas, ¿sabes qué? En Musaf cambia Mashiv Aruach Umorid Geshem, pero ya Mincha posterior a ese Musaf ya vuelve, ya no menciona Mashiv Aruach Umorid Geshem. Si ya hiciste Mashiv Aruach Umorid Geshem en Musaf, significa que ya es Yom Tov. Y si ya es Yom Tov, no puedes hacer que el mismo día ya no menciona Mashiv Aruach Umorid Geshem. No puede ser que el mismo día ya no sea Yom Tov. Por lo tanto, viene Shmuel y le dice, una vez que mencionas en el primer día Musaf, Mashiv Aruach Umorid Geshem, también en Mincha de ese mismo día tienes que hacer Mashiv Aruach Umorid Geshem. Sin embargo, cuando ya entras al segundo Yom Tov, al segundo día de la última Pascua, de Shemini Hagatzeret, ahí en Arbit y Shachrit ya lo omites y nuevamente en Musaf vuelves a renovar. O sea, primera opinión, Rav dice que Musaf del primer día lo mencionas y luego ya paras hasta que viene el Musaf del próximo día. Shmuel viene y dice, no, Musaf y Mincha lo dices, luego paras para Arbit y Shachrit del próximo día, luego Musaf otra vez comienzas nuevamente. Esas son las 2 opiniones. Y por último, tercera opinión, Raba Amar, la opinión de Raba, Kevan Sheitchil Shuven Oposek. Vejen Amar Rav Shashat, Kevan Sheitchil Shuven Oposek. Raba y Rav Shashat ambos dicen, no. Una vez que en el primer día tú en Musaf ya mencionas Mashiv Aruach Umorid Geshem, ¿ya mencionaste? Si ya mencionaste, ya sigues con eso. Sigues también Mincha después de eso, también Arbit, también de Shachrit, después. Sigues todo normal, no puedes empezar y parar. Una vez que ya empezaste, ya no puedes parar. Veaf Rab Hadarbe, dice la Gemara que también Rab, la primera opinión, se retractó y opinó como la última opinión, de que una vez que ya empezaste, ya no paras de decirlo. De Amar Rab Hanan la Marrab, Moné Sim Vehad Yom Keder Shemone Asara, Yamim Rosh Hashanah, Adiom Akipori Matchil, Vekeman Sheitchil Shuven Oposek. Meforash, Rab se retractó, como dijo Rab Hanan en nombre de Rab, de que una persona, de la misma manera que la persona cuenta 10 días de Rosh Hashanah Kippur, igualmente tiene que contar 21 días desde Rosh Hashanah, y en ese momento, que es Shemini Hagatzeret básicamente cuando cuenta 21 días, y en ese momento en Musaf comienza a mencionar Mashiv Aruach Umorid Geshem, y desde ahí, Kevan Sheitchil Shuven Oposek. Ya no para, así dijo Rav, significa que Rav se retractó y estuvo de acuerdo con la última opinión. Y la halajá es como quien Beilgeta, Kevan Sheitchil Shuven Oposek. Y la halajá es efectivamente como Rava, como Rav Shati, como Rav, como después de que se retractó, de que una vez que ya comenzó a mencionar Mashiv Aruach Umorid Geshem, ya no para y sigue todo el tiempo. Baruch Adonai Leolam, amén ve amén.